Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta después de lo que hizo en Estambul con Demet Özdemir. Y no es lo que estáis pensando. Olvídense de los rumores de reconciliación a la vista, esto va mucho más allá. Lo de ayer fue un bombazo, algo que nadie esperaba, y por fin, parece que hemos visto una señal de que las cosas entre ellos podrían estar sanando. A ver, para ser honestos, todos estábamos un poco hartos de este tira y afloja. Que si se aman, que si se odian, que si se cruzan por la calle y se ignoran, que si se mandan mensajes secretos. Un lío. Y ahora, resulta que Can aparece de la nada en un evento donde estaba Demet. Y no solo eso. Se dice, se comenta, se rumorea, que hasta compartieron un momento. Muchos dirán que esto es solo una estrategia de marketing, que los dos quieren avivar la llama de Erkencikus, porque la serie se ha vuelto a poner de moda, que necesitan volver a estar en boca de todos. Y sí, no lo voy a negar, el mundo del espectáculo funciona así. Pero, hay algo en la forma en que ha sucedido esto que me da a pensar que hay algo más. Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo el tiempo y las idas y venidas, ambos se han dado cuenta de lo mucho que se quieren. O al menos, que se tienen un cariño muy especial que no se puede borrar así como así. Can es un torbellino, sabemos que es pasional, impulsivo. Y Demet, aunque más serena, tiene un corazón que late fuerte. Imagínense la escena, están en el mismo sitio, después de un tiempo sin verse en público, y él, en lugar de esconderse o hacer como que no la ve, va y la busca. Eso dice mucho. No fue una aparición casual, según me cuentan las fuentes cercanas al salseo. Fue intencionado. Y dicen que hasta tuvieron una conversación. Una conversación de verdad, no de esas de compromiso para las cámaras. ¿Qué se dijeron? Ay, si pudiéramos saberlo. Pero yo me imagino que fueron palabras necesarias. Palabras para limar asperezas, para pedir perdón, para reconocer errores. Porque vamos, ambos son jóvenes, pero han pasado muchas cosas. Y el perdón, el de verdad, el que te quita un peso de encima, es algo que todos anhelamos. Y ahí es donde entra la sorpresa. Can Yaman, el que a veces parece un poco, digamos, intimidante o distante con el tema de su vida privada, ha sido el que ha dado el primer paso público. Ha aparecido en el radar de Demet de una forma que grita, estoy aquí, y te veo. No ha sido a través de un comunicado de prensa, ni de indirectas en redes sociales. Ha sido en persona. Para mí, esto es una señal clara. Es como si dijera, ya hemos jugado suficiente al gato y al ratón. Ahora quiero ver si lo nuestro todavía tiene futuro. ¿Y Demet, cómo reaccionó? Dicen que ella, sorprendida, pero con una sonrisa. Una sonrisa que lo dice todo. Una sonrisa que quizás también ha estado esperando. Muchos ya están especulando si esto significa que van a volver. Yo personalmente creo que es demasiado pronto para decirlo. Pero lo que sí veo es un cambio de actitud radical. Se acabó el silencio incómodo, se acabó la evasión. Han abierto una puerta, y eso es más de lo que esperábamos después de tanto tiempo de tensión. Este encuentro o esta sorpresa es el perdón que muchos, incluido yo, estábamos esperando ver. No sé si es el perdón de vamos a volver a ser pareja, pero sí es el perdón de podemos volver a ser amigos, o al menos, podemos tener una relación cordial y respetuosa. Y después de todo el drama que hemos vivido como espectadores, eso ya es un milagro. Lo que más me gusta de todo esto es que parece que ambos están madurando. Can, con sus gestos públicos, demuestra que ya no quiere esconderse ni aparentar. Y Demet, al parecer, ha aceptado este gesto con apertura. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué viene después? ¿Se verán más a menudo? ¿Habrá fotos juntos sonriendo de verdad? ¿O esto será solo un momento fugaz antes de que vuelvan a tomar caminos separados? El salseo está más vivo que nunca y me encanta. Así que la gran pregunta para vosotros es, ¿vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?